Cordial saludo, mi nombre es Manuela Ana Melisa Solano Alfonso, soy del SEA Casillas. A continuación hablaré sobre qué es una resistencia. La resistencia eléctrica es la oposición y dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase por la corriente, más resistencia tendrá. Veamos esto mediante la fórmula de la ley de Ohm, fórmula fundamental de los circuitos eléctricos. Corriente igual a voltios sobre resistencia. Esta fórmula nos sirve para calcular la resistencia de un elemento dentro de un circuito o del circuito entero. Todos los elementos de un circuito tienen resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se representa con la letra R. En un circuito de corriente continua podemos calcular la resistencia despejándola de la fórmula de la ley de Ohm. Resistencia igual a voltios sobre corriente. En voltios, en amperios nos dará la resistencia en ohmios. Para el símbolo de la resistencia eléctrica dentro de los circuitos eléctricos podemos usar dos diferentes resistencias. De este tipo de resistencia, las que se usan para limitar la corriente en un circuito o por parte de él, es de las que vamos a hablar a continuación. Hay muchos tipos diferentes y se fabrican de materiales diferentes. El valor de una resistencia de este tipo viene determinado por su código de colores. Veamos en la figura anterior varias resistencias y como la resistencia viene con unas franjas o bandas de colores. Esas franjas, mediante un código determinado del valor, tiene la resistencia. Código de colores para resistencias. Para saber el valor de una resistencia tenemos que fijarnos que tiene 3 bandas de colores seguidas y una cuarta más separada. Las 3 primeras bandas nos dicen su valor, la cuarta banda nos indica la tolerancia, es decir, el valor más o menos el valor que puede tener por encima o por debajo del valor que marcan las 3 primeras bandas. Tipos de resistencias. En función de su funcionamiento tenemos resistencias fijas, son las que presentan un valor que no podemos modificar. Resistencias variables son las que presentan un valor que nosotros podemos variar modificando la posición de un contacto deslizante. A este tipo de resistencia variable se le llama potenciómetro. Resistencias especiales son las que varían su valor en función de la estimulación que reciben de un factor externo. Luz, temperatura. Por ejemplo, las LDR son las que varían su valor en función de la luz que inciden sobre ellas. A la hora de su fabricación podemos usar muchos materiales. Aquí puedes ver resistores o resistencias de materiales diferentes. Película de carbón, 5%, 10%. Barato, propósito general. Óxido metálico, mayor potencia. Película metálica, precisión 1%. Alto desempeño, alambre, alta potencia, alta corriente. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Erika Lorena García Martínez, pertenezco al SEA de la UNAD de Casillas, estudio Ingeniería Industrial. En el siguiente video vamos a hablar sobre lo que es el voltaje. El voltaje, también denominado tensión, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Como podemos ver en la pantalla, este es el símbolo que significa voltaje. El voltaje tiene diferentes formas de llamarse, como por ejemplo diferencia potencial o tensión. Diferencia potencial, el voltaje es la diferencia que hay entre dos puntos en el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es el trabajo que se debe realizar para poder trasladar un sistema de carga positiva desde un lugar a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje es la fuerza que empuja los electrones entre dos puntos que tienen diferentes potencias. Casi siempre es positivo y negativo. Una que tiene más potencia que otra, la cual hace que realice el viaje de electrones de punto a punto, como lo podemos ver acá en la imagen. Punto A positivo, punto B negativo, que es el flujo de electrones. Punto A mayor potencia, punto B menor potencia. La tensión entre dos puntos A y B es independientemente del camino recorrido por la carga y depende exclusivamente del potencial eléctrico de dicho punto A y B en el campo eléctrico. Vemos también lo que son los voltios.
Es el voltaje, no es un valor absoluto. Este se mide en voltios. Es la unidad derivada del Sistema Internacional para el Potencial Eléctrico. También podemos ver o decir que la distancia recorrida por la carga eléctrica entre el punto A y B no influye en la misma tensión. Ejemplo, es lo mismo decir que la tensión que recorre un punto A al punto B es la misma que sea entre 1 metro y 1 centímetro. La tensión va a ser siempre igual, no importa la distancia que separe los puntos. Estas son pues las fórmulas como podemos calcular lo que es el voltaje. Su nomenclatura en voltaje puede ser una V mayúscula o una E en mayúscula. La forma de calcular el voltaje se puede hacer con la ley de Ohm. Entonces sería V igual a I por R, I que es igual a intensidad o corriente y R que es igual a resistencia. Para medir la intensidad o la corriente se divide voltaje sobre resistencia. Para medir la resistencia es igual a voltaje sobre corriente o intensidad. Este es como un ejemplo corto de la fuerza electromotriz o Fe. Es la forma en la que podemos crear o generar voltaje. Un dínamo, con un dínamo se puede generar corriente directa, que es la que se usa para el funcionamiento de circuitos electrónicos. De ahí mismo también podemos utilizar los alternadores, que nos generan corriente alterna, que se usa comúnmente para circuitos eléctricos. El voltaje puede ser medido también por un voltímetro o por un multímetro. Gracias. Hola, mi nombre es Oscar Bocanegra, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Voy a hablar de la intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica es la cantidad de cargas que pasan a través de un conductor en un tiempo determinado. Estas cargas normalmente son electrones. La intensidad eléctrica también es conocida como amperaje o corriente eléctrica. La intensidad está dada por esta fórmula, que es intensidad igual a coulomb sobre tiempo. Por esto, en estos momentos estamos viendo aquí la etiqueta de una herramienta Bosch, en donde nos está mostrando que nos está diciendo que la herramienta trabaja a 36 voltios y está trabajando a 11 amperios y un tiempo, horas, 11 amperios horas. Para expresar los amperios también utilizamos algunos múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Medidas. Los más comunes son el miliamperio, el microamperio, el nanoamperio, los kiloamperios, megaamperios y pues la unidad como tal, el amperio. Y en esta gráfica observamos, para discernir un poco más el concepto, nos habla de una menor intensidad de corriente y nos muestra pequeños pocos electrones, en este caso 5, y en esta gráfica nos expresa una mayor intensidad de corriente, por lo cual hay muchos más electrones pasando por el conductor. Entonces la intensidad eléctrica es el flujo o la cantidad de esos electrones que pasan por el conductor en una unidad de tiempo. Para medir el amperaje podemos utilizar el multímetro o una herramienta más especializada, que son las pinzas amperimétricas. Tenemos que tener en cuenta que para poder medir los amperios, el multímetro tiene que ser parte del circuito. En este caso se rompió el circuito y se conectó el multímetro en su opción de medir amperios, y por ese caso la corriente, cuando los amperios, los electrones van a pasar por acá, cruzan por el multímetro, dan una medida y vuelven al circuito. En este caso nos están midiendo 7.5 amperios. Bueno, las pinzas amperimétricas, al ser una herramienta más especializada, ya no debemos de romper el circuito, sino que simplemente al ponerla sobre el cable nos va a dar una lectura. Bueno, no es más, muchas gracias. Hola, mi nombre es Jairo Steven Zamora Sánchez, estudiante unadista. Mi código es 1-121-963-008. Para la presente fase del laboratorio de física electrónica me correspondió explicar la ley de Ohm. Pero entonces, ¿qué es la ley de Ohm y dónde la podemos
encontrar? Entonces, para hablar de la ley de Ohm tenemos que hablar en dónde la podemos encontrar. Entonces, todo aparato eléctrico está conformado por circuitos que no funcionarían sin la armoniosa interacción de tres elementos. ¿Cuáles son estos tres elementos? Son la corriente, tensión y resistencia. Que estos tres elementos la abordan o lo abordamos en la ley de Ohm, ¿sí? Donde tenemos representada la I como corriente, la V como tensión o voltaje y la R como resistencia. Y las encontramos representadas en la ley de Ohm en este triángulo. Pero entonces, ¿cómo hacemos para hallar cada uno de estos elementos en la ley de Ohm? ¿Y para qué nos sirve esa ley de Ohm? Entonces, aquí tenemos, para hallar, ejemplo, necesitamos en un circuito hallar el voltaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos? Sencillo, mira. Entonces, tenemos acá que para hallar el voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces, acá tenemos representada la R como resistencia y la I como corriente. Entonces, sencillo, multiplicamos lo mismo para aplicar o para hallar la resistencia sería igual a voltaje sobre corriente y para hallar la corriente sería igual a voltaje sobre resistencia. Este triángulo significa la unión de los tres elementos para poder hallar cada uno de ellos. Entonces, la explicación de la fórmula es una fórmula que establece que en un circuito eléctrico la corriente que fluye por él es directamente proporcional a la tensión eléctrica e inversamente proporcional a la resistencia de dicho circuito. Es decir, la corriente aumenta si aumenta el voltaje o disminuye si disminuye el voltaje, ¿sí? Pero si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Y si la resistencia disminuye, aumenta la corriente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos montado un circuito eléctrico en el cual vemos representado el voltaje, la resistencia y la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta ley? Esta ley nos dice que es directamente proporcional e inversamente proporcional a la resistencia del dicho circuito, ¿sí? Entonces nos quiere decir que si aumentamos la corriente, pues obviamente se nos va a aumentar el voltaje. Y si disminuimos la corriente, pues también se nos va a disminuir el voltaje, ¿sí? Eso es lo que nos quiere dar y por eso la ley de Ohm acoge los tres elementos, ¿sí? Entonces, pero en caso de que la corriente disminuye, y si la resistencia disminuye, aumenta la corriente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de la ley de Ohm? Entonces, a través de su ecuación, la ley de Ohm explica la relación que guardan los tres parámetros eléctricos más usuales, los cuales son el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿sí? Entonces, su importancia radica en que en un circuito se pueden saber de manera anticipada el comportamiento que éste guardará mucho antes de conectarlo, ¿sí? Y siempre y cuando se tenga la información de por lo menos dos de estos tres elementos. En caso de que en un circuito ya esté activo, se podrá cotejar de que todo funcione acorde a lo esperado y según el diseño o datos de placa de un equipo, ¿sí? Entonces, con esta ley podemos adelantarnos a saber cuál o cómo reaccionará un circuito sin necesidad de tenerlo montado, ¿sí? Entonces, esta es la ley que nos sirve para de pronto nosotros simular antes de, ¿sí? Antes de hacer las cosas o antes de pronto ir a montar un circuito y que lo montemos mal porque de pronto no teníamos los cálculos adecuados y pues resulta y pasa que quemamos un equipo, ¿sí? Entonces, toda esta ley de Ohm nos sirve para eso mismo, ¿sí? Ahora abordaremos la importancia sobre el circuito en nuestra profesión y en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, para mí fue muy importante el haber trabajado en la materia de física electrónica con los circuitos en paralelo, en serie y sobre todo el circuito del amplificador, ¿sí? El cual nos tocó desarrollar
en nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, fue muy, muy genial trabajar en aquel circuito porque para mi vida profesional y en el trabajo me di cuenta que realmente la simulación de los circuitos es muy importante, ya que debido a este podemos anticiparnos a las cosas o a lo que esperamos obtener, ya sea en nuestro trabajo, ¿sí? Porque, digamos, en el trabajo tenemos o nos dan la orden de montar un equipo y de montar un circuito eléctrico, y al momento de montarlo y de pronto dañar un equipo que valga 100, 200 millones de pesos, pues sería terrible para nuestra profesión, ¿sí? Y en nuestra vida laboral, ¿sí? Y pues me ha enseñado a que la física electrónica es muy importante para poder simular antes de. Y pues también nos ha enseñado, o en lo personal aprendí mucho en la parte de transistores, de resistencias, cómo funcionaban, para qué servían. Y en el caso del circuito que nos correspondió, nos sirvió mucho porque, digamos, en este fue muy importante los transistores, ¿sí? Debido a que en los transistores amplifican el sonido mediante el cambio de la tensión de la entrada del audio a través de la utilización de semiconductores. Y esta es una de las razones por las cuales es tan importante los transistores hoy en día, y los cuales los vemos en televisores, en computadores, en celulares, porque los transistores han evolucionado la física electrónica. Y para mí fue muy importante saber esto porque la verdad no tenía mucho conocimiento acerca de esto. Entonces, muchas gracias por todos los conocimientos obtenidos. Dios los bendiga. Voy a hablar sobre la importancia del desarrollo de ese circuito amplificador en mi carrera. ¿Me beneficia? Sí, estoy de acuerdo en que me beneficia mucho porque me ayudó a entender, a conocer algunos componentes. Pues en este caso fueron unas resistencias, condensadores y los transistores. Me favorece mucho el conocer el transistor, saber que tiene un emisor, una base y un colector, saber cómo medirlos en base a su hoja de datos, la utilización del multímetro. En fin, sí me beneficia en mi carrera demasiado, porque en mi ámbito laboral de pronto se me presente el caso de hacer un mantenimiento a un equipo de cómputo y de pronto una fuente de poder que esté fallando, y al saber utilizar el multímetro y ya pues con unas adecuadas instrucciones uno puede de pronto realizar una inspección básica en la fuente de poder y de pronto encontrar el problema. Laboratorio de Física Electrónica Mini Amplificador. Nuestro grupo eligió este mini amplificador para poder desarrollarlo en la práctica 3 del Laboratorio de Física Electrónica. Este mini amplificador cuenta con 2 resistencias, 2 transistores, un condensador, con una conexión de audio y un parlante. Ese transistor que vemos acá, es el BC337. Este transistor es un NPN y el segundo transistor es un B327, es un condensador PNP. El circuito funciona pues de la siguiente manera. El audio, bueno, la base del 337 está conectada al positivo, pasando primero por una resistencia de 1 mega y conectada a un condensador de 10 microfaradios y luego al polo positivo de del conector de música, lo que va a permitir que este transistor conecte y se desconecte dependiendo de la onda que le envíe la música que está sonando en ese momento. Lo que va a permitir es que se amplifique la onda en el transistor BC327. Pues trabajaría así. El 327 está conectado a la base, también está conectada
al colector del BC327 y al positivo con una resistencia de 47 kiloohmios. En este momento vamos a ver cómo suena